premio que me deberían de dar allí. Aquí es donde yo empiezo a entrar en el Espíritu de Dios. Aquí es donde yo empiezo a entrar en el Espíritu de Dios, donde dice que estuve esperando cuando llegara ese momento y estaba yo en un barco, no soñaba yo que era un hospital, era un barco. Estaba esperando por mucho tiempo. Me acordaba yo que estaba en ese lugar esperando. Y de repente llegó y me dieron de alta en ese lugar. Y le dije a mi esposa, salgamos, vamos para el otro hospital, que este otro hospital está cerca y arriba me van a operar o a lo que yo estaba esperando. Y ya luego salimos esa mañana y yo llegando, me acuerdo que registrándome y de repente dicen, llaman mi nombre y dicen Héctor Tajtá. Y ya yo corrí y me metí y todavía esperé que la puerta ya se iba a cerrar, ya estaba cerrándose cuando yo logré entrar y entró mi esposa y entró mi niño, Héctor. Ya estando adentro se cerró todo completamente. Estando cerrado, empezó a haber una discusión allí entre todos. Muchas personas estábamos ahí esperando muchas cosas que esperaban. Entonces ya luego pues dijeron que tenían que cada quien tenía que meter la lengua en una grieta que tenía esa fuente, pero abajo donde íbamos a ir había mucho espacio, donde había más personas. Ahí quedó mi esposa y mi niño. Y ya luego me dijeron que yo tenía que abrir esa fuente, abrir con mi lengua para poder romper y llegar a la meta donde estaban los premios. Y se abrió poquito la grieta. Yo logré meter mi mano y metí la lengua. Cuando yo meto la lengua, saco mi mano y ya con la lengua me dijeron que con la lengua vieja que yo tenía, que estaba podrida, la mitad, y que la mitad estaba medio buena, metí la lengua y empecé. Cuando dijeron, ok, listos, vámonos. Y yo empecé a recorrer a una velocidad grande. Pasaba muchos lugares con la lengua metida en la grieta y a una velocidad a modo de llegar. Y yo primero o el otro que iba del otro lado a la meta y ahí iban los demás detrás. Y de repente yo logro llegar de tanto recorrer y recorrer y recorrer y recorrer. Y de repente llego yo al otro lado. Y cuando yo llego me falta poquito. Cuando de repente ya poquito, cuando me falta. Llegando yo a la meta y ¡pum! Se rompe. Y nos cae toda el agua y nos cayó el cristal a un lado. Y nos cae agua. Ahí empieza cuando escucho yo la voz y llego y me admiro y es como un amanecer, porque donde estaba cuando empecé era una oscuridad. Cuando llego yo a la meta es un día nuevo, como un amanecer. Veo soleado, veo todo bien bonito y ya veo como un barco grande y que donde estábamos era otro barco más pequeño y al lado mío había una fuente y en esa fuente de agua que estaba a la par, ahí había como un cristal forrado de vidrio
y ahí había muchos premios. Y me quedo yo admirado, y de repente sale una voz del agua y me dice: ¿cómo te llamas? Fue lo primero que me dijo: ¿cómo te llamas? En ese momento yo no le dije que me llamaba Héctor, que me llamaba a cómo me llamo. No sé por qué yo le dije que yo me llamaba Juan. Y de la voz me dice: no te puedes llamar Juan, porque Juan me llamo yo. Y no podemos haber 3 Juanes, porque Juan se llamaba el otro personaje que se fue del otro lado, rompiendo la fuente, para que cuando yo llegara a la mitad de una, él llegara a la mitad de la otra, y se rompiera al mismo instante que los dos llegáramos a la meta. Y me dijo: Juan me llamo yo. Búscate otro nombre, porque no podemos haber 3 Juanes. Y ya viene y me pregunta y me dice: ¿a qué vienes? ¿Qué es lo que quieres? En ese entonces yo le dije que iba por una lengua, porque mi lengua estaba podrida. Y me dijo: está bien. Y me mostró las lenguas que estaban adentro de un cristal, adentro de una escuadra, un cajón de cristal maravilloso, donde los tenían conservados, los regalos. Habían 2 lenguas como de 18 pulgadas, otra lengua pequeña. Habían llaves de casas, habían alhajas, habían muchas cosas para escoger, oro, todo. Y me dijo: ¿estás seguro que quieres tu lengua? Y yo le dije: sí. Puedes escoger lo que tú quieras. ¿Quieres casa? ¿Quieres carros? ¿Terrenos? Me mostraba todo. Oro. ¿Qué quieres? Alhajas. Todo. ¿Qué es lo que quieres? Estás ahorita a punto para escoger. Lo que yo le dije fue que lo que yo quería era una lengua. Y me dijo entonces: agárrala. Agárrala pues. Y cuando yo rompí ese cristal donde estaban guardados los regalos, yo no hallaba cómo cortarlo. Y me dijo: dale con tu mano, córtalo con esto de acá, abajo, córtalo, pégale. Le pegué. Cuando yo le pegué, ese cajón donde estaban los regalos estaba lleno de agua. Y el agua se regó a los lados, donde estaba la otra barquita, donde estaba la fuente, donde me estaba saliendo la voz que estaba hablando conmigo.
se regó más ahí y me dice, agarra tu regalo. Y yo lo iba a agarrar con las manos. Y me dijo, no, un momento, con las manos no. ¿Con qué lo vas a usar? Y yo le dije que con la boca. Entonces me dijo, agárralo con la boca. Y entonces en ese momento yo me acerqué y lo agarré con la boca y automáticamente se me fue para adentro, como cambiándolo. Y ya que yo ya tenía la lengua, no vi que se hizo la vieja nada, solamente yo sentí que la agarré la nueva y se me transformó. Yo con la lengua nueva fue cuando ya me dijo, prueba de esta agua. Y yo la logré probar y era una agua dulce que nunca lo había probado antes. Ese sabor es un sabor único, un dulce maravilloso, un dulce muy especial. Era un dulce muy maravilloso que hasta hoy día, hasta la fecha, y voy a seguir probando cosas y nunca voy a llegar a esa dulzura, a esa hermosura de esa agua. Cuando yo la pruebo y ya veo así alrededor, ya veo a mi esposa. Y me dice, y le digo a la voz si podía mi esposa probarla, y me dijo sí. Ella lo probó y yo lo probaba y me decía, llénate, sáciate de esta agua. Y yo tomaba y tomaba y tomaba hasta llenarme. Y ya luego me dice, ya vio a multitudes así alrededor mío, amigos también que vi, y me dice, tírales un poquito porque nomás prueben. Tírales un poquito. Y vine yo, agarré y empecé a tirarles a ellos. Y ellos sentían, agarraban, querían que les tirara más. Y después me dice, ok, porque hasta aquí has llegado, siéntate aquí arriba, en una lancha hacia arriba. Me subí, me sentó, y ahí me empezó a decir, ok, me dice, has agarrado tu premio, y por haber escogido la lengua, yo te voy a dar todo lo demás. Por haber escogido tu lengua y no escogiste las cosas materiales, yo te voy a dar más. Entonces, ahí me di cuenta y estaba mi esposa abajo y ya le hicieron a ella unos regalos. Hicieron una cadenita, le hicieron un bolso, a mí me hicieron unos nuevos zapatos. Y yo le dije a mi esposa, no vayas a tocar nada de las demás cosas que están ahí, porque son prohibidas. Cosas valiosas, de oro. Y le dije, yo no quiero que toques nada. Y de repente yo seguí tirando agua a los lados. Cuando veo a mi esposa
Y ya me dice la voz, vamos. Y ya nos venimos con mi esposa. Y adelante ya había mi niño. Y cuando veo a mi esposa con una cadena, le digo, te dije que no agarraras nada. Y escucho la voz nuevamente y me dice, no te preocupes, que yo se la he dado. Es un regalo mío. Y le dije, Señor, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué voy a hacer con ella? Él me dijo, por gracias, ella ha sido salva. Por ti, ella alcanzó la salvación. Pero no permitas que ella esté arriba de ti. Porque la cabeza del hogar es el hombre. Ella tiene que estar sujetada a ti. Y ya me mostró. Le dije yo, Señor, ¿y para cuánto tiempo vamos a estar juntos? Él me mostró y me dijo, ¿ves aquellos dos personajes? Y yo me les quedé viendo, sí, eran dos personas. Cuando me acercó más, vi que era yo y era mi esposa con su pelo blanco, todo blanco, ¿no? Y yo también, y le digo, ahí estábamos los dos. Y me dice, ¿los conoces? Le digo, sí, soy yo y es mi esposa. Y me dice, son ustedes dos. Y le digo, gracias, Señor. Y sigo caminando y llegando. Y ya luego llegamos donde estaba mi hijo nuevamente. Y ya donde empezamos, llegamos y ya me dice, ya llegamos. Y dice la voz a mi esposa y a mi hijo, ustedes aquí nos van a esperar. Me lo voy a llevar a él a un viaje y luego regresamos. Recuerdo y empieza nuevamente otra cosa que yo pasé en el espíritu. Ya que había hecho el espíritu todo esto, me llevó a un lugar. Salí de mi cuerpo y me dijo, ven. Me llevó. Ya fue en una barca donde me llevaba. Saliendo de la barca, llegó, me enseñó todas las cosas. Y me dijo, ¿conoces esto? Sí, Señor, conozco. Este eres tú. Cada paso que me iba acordando de mi vida anteriormente era un sufrimiento que él iba dándome en mi corazón, me dolía. Me decías, ¿te acuerdas de esto? Le decía, sí. Otro sufrimiento. Como cuando vas apretando algo cada vez que le vas dando. Te va demoliendo, te va recordando. Me llevaba y me decía, ¿te acuerdas de esto otro? Le decía, sí. Otro dolor. Me llevó por muchos dolores de toda mi vida. Nos fuimos como avanzando.
recordándome todo. Luego me dijo, ¿te acuerdas de esto? Sí, Señor. Más dolor y más dolor. Yo no sé cuántos días pasaron, cuántas horas pasaron para enseñarme a vivir todo esto. Pero llegó ese momento. Cuando llegamos a un lugar y me enseña la casa donde vivo. Ya que me había mostrado todo, me mostró hasta donde yo vivo. Vi a muchas personas, amigos, alrededor, afuera. Y ya me decía que mi casa estaba llena de popó. Y me dijo, es necesaria que yo la limpie, porque así tienes tu casa. Yo miraba que entró un camión y entraron y le dije, Señor, ¿cómo la limpio? Dice, no te preocupes, yo lo voy a mandar gente, especialistas para limpiar. Me la limpiaron y lo mandaron muy lejos, todo eso, fuera de mi casa, y la dejó limpia. Y ya me dijo, ahora sí entra. Entré a mi casa. Entrando a mi casa, en el centro de la sala, había un cajón, como de un panteón, panteón, que tenía sus bisagras, sus puertas. Y me dijo, entra, te voy a mostrar la muerte. Y me dijo, entra. Y yo no quería entrar. Y ya me dijo, ¿te acuerdas del Tash? Aquel Tash valiente. Aquel Tash que todo lo podía, que era así que nada contra él, porque él todo lo podía. Aquel rebelde. ¿Dónde está? ¿Quién es? Y me gritaba, me regañaba. Ahí me escuché yo cuando me gritó fuertemente. Me dijo, ¿dónde está ese Tash que tanto se cree que es muy hombre, que es muy valiente? ¿Dónde está? Padre, quería que yo le mostrara, quería que yo hiciera algo. A ver si de todo lo que me había acordado y todo ese sufrimiento que me iba moliendo, a ver si todavía yo gritaba y me iba a portar como antes. Le dije, heme aquí, Señor. Me hinqué y le dije, perdona. Cuando le dije, perdona, yo vi los pies de él y me hinqué. Y me dijo, métete. Métete. Y me metí en ese cajón.
metí en ese cajón. Y me dijo, cierra los ojos, cierra la puerta, cierra la puerta. Y me dijo, cierra los dos ojos. Yo cerrando la puerta del cajón, pero siempre se trasplantó. Y yo lo miraba a él los pies. Y yo quería ver el rostro. Y cuando iba para adentro, yo me dijo, desde cuando yo me metí, cierra los ojos. Yo cerré un ojo y abrí el otro, queriéndolo ver cómo era aquel personaje que me estaba hablando, que me estaba guiando. Y me dijo, nuevamente así duro, que cierra los dos ojos o quieres quedarte ciego para siempre. En ese momento cerré mis dos ojos y cierra la puerta, me dijo. Cerré la puerta y me dijo, te voy a mostrar lo que es la muerte. Cuando cerré la puerta, alguien me agarró en la oscuridad y allí fue donde me dejó y yo pude vivir lo que fue la muerte al estar solito en una oscuridad tremenda que cerraba y abría mis ojos y una oscuridad que era como algo inimaginable, algo inimaginable porque era un grosor de oscuridad muy grueso que nadie lo había vivido o lo ha vivido o lo ha visto. Esa oscuridad yo la vi que era muy gruesa, no se miraba nada. Y saliendo de ahí me dijo, ok, ven, pasó cierto tiempo. Y me sacó y me dijo, esa es la muerte. Ahora ven. Y ya me sacó y me llevó a otro lugar. Ya estuve yo arriba, en mi sala. Ya no estuve yo abajo, estuve como volando. En mi sala. Y me dijo, ¿ves a esas personas? Les dije yo, sí. Yo miraba a mis familiares, cómo estaban afuera, velando mi cuerpo. Yo miraba a muchas personas, unos riéndose, otros llorando, otros jugando. Vi a mi mamá cocinar. Momento, todo lo mide. Toma ese jugo, un poco de jugo. Sirve bastante, sirve un montón. Y lo vi allí todo. Mi hermanos, amigos. Yo los miraba y siempre los veía yo ahí, a ellos. Y luego me llama el Espíritu Santo y me dice, ven, te voy a llevar a otro lugar. Y de ahí me llevó y ya estando yo en mi casa,
Estando en mi casa, me llevó y me dijo, ven, y ya mandó a limpiar todo. Y dejó ya personajes, volvimos nuevamente. Ya estaba entre mi casa y el hospital. Algo así entendía yo, pero no era el hospital, era una barca. Digamos, voy a tratar de hablar de una barca y una fuente grande. Estando yo en mi casa y en una barca, en los dos lugares, me dijo, ven, te voy a llevar a otro lugar. Y ya dejó, volví a ver a dos personajes, donde yo volví a ver a mi cuerpo, que él dejó dos personajes cuidando mi cuerpo, y él dio una autoridad, y yo la escuché y dijo, agarren este switch que está aquí, que era un switch verde, un verde chillante para que se mirara claro, que no hubiera confusión. Y le dijo, no dejen que este switch se vaya a apagar. Dejen este switch encendido y agarren ustedes dos aquí. Y ustedes dos van a ser responsables hasta que yo regrese. Entonces, pasando el tiempo, sentí que me agarró en eso. Yo vi a mi cuerpo, los vi a ellos, vi a personajes que donde yo me quedé, llegaban muchas más personas que de allí donde yo estaba se iban hasta el fondo de la tierra. Se iban para el fondo de la tierra, lo soltaban y se iban, lo soltaban y se iban. Ahí entiendo yo ahora de que cuando él dijera suéltenlo, definitivamente si él decidía que yo me fuera al fondo de la tierra, al abismo, solo nomás faltaba una palabra, suéltenlo. Y yo me iba porque ahí tenía mi cuerpo. Y yo me fui con él y él me empezó a mostrar unos lugares muy bonitos como el jardín, un jardín bien bonito, montañas así, bien bonito un lugar que no puedo explicar, no puedo decir montaña, no puedo decir jardín, es un lugar inexplicable, bonito, donde él me llevaba. A veces miraba yo como nieve, a veces miraba yo como agua, a veces miraba yo como flores, jardines hermosos, imagínense, muchas cosas, árboles. Y él me llevaba y conforme me iba hablando, conforme me llevaba, me iba hablando. Y me decía, dile a mis hijos que los que viven mi palabra van a venir a disfrutar este lugar. De ahí me llevó a un lugar especial, donde ahora yo ya puedo imaginarme y escribirlo más o menos así. No es que es así, escribirlo para una idea, que es como el mar. Cuando miras el mar, lo ves sin fin, arriba. Pero yo en medio lo miraba como arriba era blanco, eran personas, pero como el mar, sin fin. Muchas personas, muchas personas, sin fin. Pero estando uno en medio se miraba como que había una iluminación de blancura y rojizo, donde todos levantaban sus manos.
le alabábamos con un canto. Santo, santo, santo. Wow. Era un canto especial que yo me lo aprendí solo al llegar al lugar, alabando a ese ser, dándole gloria a ese Dios amoroso. Ahí me estuvo un buen rato alabando. Ahí estaba yo feliz alabándole a Él, disfrutando de sus maravillas. Y luego estando ahí me dice, ven. Y le digo yo, no me quiero ir. Me dice, vámonos. Le digo yo, déjame aquí. Yo ya estaba bien y me dice, no, es necesario que regreses. Y me trajo nuevamente en los lugares. Y me volvió a llevar al lugar donde me había llevado. Y ahora me dice, ven, te voy a mostrar estos otros lugares. Me mostró países. Me mostró cosas. Y me dijo, te voy a llevar a diferentes lugares, a que testifiques, a que hables lo que has visto, lo que has vivido, y le digas que yo soy el mismo. Yo soy el principio y el fin. El que levantaba a los muertos, el que hacía milagros antes, yo no he cambiado. Yo soy el mismo, viva mi Dios. Yo soy el mismo. Van a haber personas que te van a escuchar y te van a creer. Pero van a haber personas que no te van a escuchar ni te van a creer. Pero tú no te preocupes. Tú sigue hablando de las grandezas que yo te he enseñado. Yo te voy a enseñar. Sigue hablando. Y ya luego me trajo, me llevó a un lugar. Nuevamente y me dice, espérame aquí, ya regreso. Me quedé esperando por tiempo, no sé cuánto. Cuando veo llegan otros doctores, no sé. Y de repente me dicen, no, vamos a hacer una operación, me quitan los pies. Y ahí andaba yo sin pies. Y me dice, vente, que vas a ir a predicar a un lugar donde cae mucha nieve. Hay un lugar donde cayó mucho granizo. Me estoy recordando ese lugar. Cayó mucho granizo y nosotros caminábamos sobre el granizo. Y le dije yo, Señor, ¿cómo voy a llegar yo al otro lugar si yo no tengo carro, no tengo cómo, no puedo patinar? Y me dice, ¿tú crees? Le dije, sí creo, Señor, pero ayúdame. Y no sé, solo me tocó mis pies. Cuando yo veo, yo tenía hasta como patinetas de hielo. Y habían otros dos personajes también. Y me dicen, ahora camine. Y ya caminaban sobre el hielo.
como con patinetas, hasta que llegué a ese lugar y empecé a hablar de Dios. Miraba edificios, miré como hospitales, muchas cosas. Y me dijo, ¿ves estos lugares? Le dije, sí, Señor, lo veo. Me dice, ok, te voy a llevar a más lugares, a diferentes lugares. Y ahí me acuerdo que me dijo, hasta China puedo llevarte. Me dijo. Y vine yo, dije, Señor, hasta China, si yo ni papeles tengo. Y me dijo, sí, te voy a llevar a diferentes lugares. Y vuelvo, regreso. Y ya me hizo otra vez regresar a mi proceso. Y cada vez que yo volvía a regresar donde yo había ido, empezó nuevamente a recordarme mis procesos que había pasado. Y cada proceso que iba regresando nuevamente para atrás era nuevamente sufrimiento. Era nuevamente sufrimiento. Era nuevamente sufrimiento. Hasta que llegué otra vez a aquel lugar y vi mi cuerpo otra vez, donde todo dolor había empezado. Y que cuando yo empecé a tener todo ese sufrimiento, era como un tape o alguna cinta que me habían envolvido como con pegamento. Y cada vez que lo iban despegándome, regresándome, era un dolor tremendo. Que cuando me vi con huesos, ya solo me vi los puros huesos y sangre. Y cuando volví ya me faltaba la última. Cuando vi mi cuerpo así, Él llegó y puso su mano y dijo, lo voy a restaurar. Y ya lograron restaurarme. Y llegamos otra vez a los dos personajes, ya que había vivido esto que acabo de decir. Cuando yo veo los dos personajes, ahí estaban todavía con el switch. Y a él llegó y me dejó ahí con ellos. Pero estaba listo para mandarme al abismo, para abajo. Porque allí estaba yo en una camilla. Y a la par de mí llegaban muchas personas. Y a la par de mí los preparaban y los mandaban para el fondo de la tierra. Y allí me tenían. Allí vi amigos que llegaban y me tocaban la mano. Vi amigos que solo con tocarme, si el Señor había puesto algo, para que pusieran sus manos sobre mí y ellos me pasaran sangre para que yo pudiera vivir. Y ellos morían y yo quedaba vivo y se iban. Y de repente llegó la voz y dijo nuevamente, puso a varios allí y puso a los otros que se llamaban como yo. En ese entonces ahí también yo, según me llamaba Juan, estaba yo ahí y habían 3 más personajes cuando Dios los dejó allí. Y dijo a él, te encargo mucho, que fue a mí. Y le dijo, no lo sueltes hasta que yo venga. Estaba entre ese lugar, en la camilla y todo, volviendo a mi hogar. Estaba entre mi hogar y el hospital y el abismo que se miraba para abajo. Y miraba yo que era como mi hogar, en la sala de mi hogar. Y ya luego viene y dice, ahorita regreso, se los encargo, y se fue. Me dejó por un momento. Y en ese momento estaban ellos soltando cada personaje. Y de repente llega otro y dice que me estaban agarrando a mí
a una mi niña, mi niño, a otro personaje. Y de repente me confunden con otro personaje. Había alguien llamando por una lista, por nombre. Él nomás decía el nombre y estos dos personajes lo soltaban. Cuando dijeron mi nombre, me soltaron. Iba yo para abajo y les dije yo que yo no era. Iba gritando para abajo, al fondo de la tierra. Cuando escucho la voz, yo iba a una velocidad tremenda para abajo. Cuando escucho la voz y pregunta dónde está el que tenía, le dijo, ahorita lo soltamos. Les dije que me lo cuidaran. Cuando siento llega el personaje y a mitad de camino me agarra. Ya no me sacó para arriba, me sacó al lado. Y me dice, perdona. Yo dije que te cuidaran hasta que yo regresara. Y no lo hicieron. Y luego me sacó a ese lugar y ya vio como una fuente, como una cuneta de agua. Digamos, habían dos muros y había agua en medio. Y ya él tenía un barco así pequeñito, un barco pequeñito. Y me dijo, súbete ahí. El barco era de cristal. Súbete, yo te voy a jalar. Y le digo, para que no camines, yo te voy a guiar. Y yo me subí y él me venía jalando. El personaje era un gran personaje que nunca se dejaba ver la cara, nomás la espalda, pero me venía jalando y yo me sentía un pequeñito, como un juguetillo delante de él. Me venía jalando, hasta que llegamos a mi hogar y las camillas. Y de repente dicen las personas que estaban ahí, él tocó a un lado y no le abrieron. Y ya viene y me dice, espérame aquí. Y yo me quedé esperando. Y él entró por la puerta de enfrente, a abrirme la otra puerta. Y le dicen, Señor, ¿eres tú? Le dijeron las personas que me estaban esperando. Le dije, soy yo. Estoy tocando de qué tiempos a esa puerta. ¿Por qué ustedes no me abren? Y las personas que estaban adentro de ese hogar, de mi hogar, y le dicen, ¿por qué te esperábamos en este lado? Y tú tocaste aquí. Y él abrió y me entró nuevamente. Y entré y entré a mi hogar y me dice, tu hogar está limpio. Y nuevamente me agarró y me dice, regresa a tu cuerpo, que yo te voy a cuidar. Y voy a estar contigo, me dice, todo el tiempo, hasta que te recuperes. Y estando allí me decía, cuando yo estaba viendo mi cuerpo, me decía, entra y vas a ir a hablar de las maravillas que yo te he mostrado. ¿Qué es lo que es la muerte? ¿Y qué es lo que es la vida? Diles que los que mueren
sin venir a mis pies, van al fondo de la tierra, al abismo, a la muerte que has visto, a la oscuridad. Y los que mueren en mí van a disfrutar lo que te he mostrado. Y lo que Él me mostró fue algo muy maravilloso que lo escribí y dije que era como el mar, donde había muchos personajes, ángeles, alabándole a Dios con un solo canto y bendiciendo su nombre. Donde yo venía, regresando a mi cuerpo, venía yo hasta silbando ese canto que yo traía. Y silbando, entrando a mi cuerpo con ese canto, ese silbaje. Se me acordé poquito, pero nuevamente se me fue de la mente, porque ese canto se va a cantar solamente cuando estemos en el reino de Dios. Un canto celestial de alabanza a Él, de adoración a Él. Ahí no vemos familiares. Ahí no vemos que diga yo, ahí no veo que diga yo, ahí está mi primo, aquí está mi hijo, aquí está mi mamá, aquí está, no. En ese lugar va a ser individual. Vamos a entrar como diferentes, solo a un Dios a alabarle. No vamos a pensar en las cosas materiales. Ya no va a haber pensamiento como el que tenemos aquí. Ahí es solo nuestro pensamiento y alabanzas a Dios. Solo a Dios y a nadie más. Y regreso a mi cuerpo. Y cada vez que yo estaba siempre en mi cuerpo, yo trataba, porque cuando desperté estaba en espíritu, yo trataba de verlo a Él. Cuando todo esto había pasado, trataba de mirarlo a ver si Él estaba allí. Y estando yo allá en la camilla, lo miraba y me decía, aquí estoy. No temas, aquí estoy. Estando allí, siempre tenía yo esas revelaciones, donde cosas que pasaron, escuchaba yo las cosas que iban a pasar, y Él me mostró también el futuro, donde Él me mostraba un reloj romano y un reloj de aquí. Me enseñó hasta el 2038. Y luego me regresó, ya cuando iba despertando yo, me regresaba al 2000, creo que 23. Yo regresaba. Y de repente miraba otra vez, estaba otra vez en el 2038. Así o 38, no sé, más alto, no sé. De repente volví a regresar otra vez, hasta que logré quedarme yo en el nivel y la fecha de donde yo estaba. Pero yo siempre miraba dos relojes, un alto, un futuro y un estable. Vivía yo el futuro, donde miraba yo hermanos, amigos, que les dije, cuando desperté yo los vi así, yo los vi a ustedes felices, yo los vi a ustedes con otro niño, yo los vi a ustedes con otra niña, ustedes van a tener un niño, ustedes van a tener otra niña. Yo los miraba, ya había visto yo todo eso. Cuando yo regresé y empecé a despertar, y empecé a vivir, empecé a decirles.
lo que yo viví. Pero mi punto es este. Y lo que Dios me dijo, que les viniera a decir que a través de todo este recurso que yo hice, mi familia cuenta qué momentos difíciles pasaron ellos, donde este cuerpo murió, donde este cuerpo fue transformado, donde estuvo a puras máquinas y yo estando en espíritu. Pero Dios vive y me dijo él, diles que yo soy el mismo Dios de los milagros, de ayer, de hoy y de mañana y siempre. Y aquí me tienen para la honra y la gloria de mi Dios, diciéndoles, hermanos, amigos, que Dios nunca cambia, Dios nunca va a cambiar, Él es el mismo. Venga lo que venga, pase lo que pase, su palabra se está cumpliendo. Y hay de aquel que me haya escuchado y no crea, porque al escucharme a mí, ha escuchado la voz del Espíritu de Dios. Porque gracias a aquellos que me van a escuchar o me están escuchando, yo vivo. Él me dio otra oportunidad. Porque a través de los oídos de los que me escuchan, yo ya di mi compromiso. Yo ya les dije que Dios los está llamando a un arrepentimiento, a que no se pierdan, a que no vayan al abismo, al lugar oscuro, donde muchos, sabiendo que Dios vive y es un Dios real, no lo obedecen. Prefieren ser la maldad que lo bueno. Señor, ayúdame, Padre, a poderme, Señor amado, acordarme más de tu presencia. Nunca partes de mí tu Espíritu Santo, porque tú me prometiste estar conmigo y yo siempre siento tu presencia, mi Dios. Padre, ayúdame, Señor amado, al poderme acordar más de cosas que tú me mostraste y que quizás las haya olvidado.